Hola, yo soy Andrea Castillo, estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad de Indoamérica. En este proyecto formativo, Mediación, Arbitraje y Ley Notarial, les hablaremos acerca de la oratoria forense. Este grupo está conformado por Ailín Pérez, Amy Hidalgo y mi persona, Andrea Castillo. Yo les hablaré acerca de definición, objetivos y cómo interviene la oratoria forense en los interrogatorios judiciales. ¿Qué es la oratoria forense? La oratoria forense es el arte de hablar en público con el propósito de informar, persuadir y motivar dentro de una audiencia de ámbito legal. Hay tres objetivos de la oratoria forense. El primero es la persuasión legal, la que consiste en convencer al público o, en este caso, al juez, acerca del argumento que estamos defendiendo, defender nuestra posición, nuestro argumento, siempre y cuando tengamos fundamentos para ello. El segundo objetivo es la claridad, que consiste en comunicarnos de manera comprensible y clara. Es decir, la información legal que vamos a impartir dentro de nuestra audiencia tiene que estar clara y debe ser comprendida por el juzgador. Por ende, no debe haber ningún tipo de vacío en esta información. Y el abogado, antes de acudir a una audiencia, debe prepararse perfectamente para que no exista ningún error de este tipo. El tercer y último objetivo es la elocuencia, que consiste en tener un lenguaje poderoso. Nosotros comúnmente tenemos un lenguaje muy criollo, tradicional, que hablamos con nuestra familia, amigos, grupo social más cercano. Dentro de una audiencia, nosotros debemos tener un lenguaje adecuado, un léxico jurídico con palabras y terminología que van acorde al tema del que estamos hablando. Por ende, de igual manera, el tono de voz, la firmeza de nuestra voz y la seguridad con la que hablamos ayudará mucho en la opinión de la audiencia y sobre todo del juzgador. ¿Cómo actúa la oratoria forense dentro de los interrogatorios judiciales? Existen 6 puntos muy claves para responder esta pregunta. Segundo es el control de la narrativa. Tiene similitud con el primer punto del que les hablé, debido a que dentro de este interrogatorio se realizan preguntas, se contesta, se lleva una conversación, ¿no? Entonces, dentro de esta conversación, de este interrogatorio, no debe haber ningún tipo de pregunta inoportuna, imprudente, inconducente, que sea inconstitucional o tal vez que llegue a afectar de manera penal al que está siendo interrogado. Entonces, uno como abogado debe aprender a controlar a qué dirección va esta conversación, con qué finalidad y con qué objetivo están teniendo esa conversación y con qué objetivo realiza cada pregunta. Tercer punto es el manejo de un testigo hostil. ¿Qué es un testigo hostil? Es aquel que está siendo interrogado y realiza un testimonio que puede afectar a una de las partes, ¿sí? Su testimonio está afectando directamente a mi postura o a la de la parte contraria. Por ende, el oratorio forense de esta manera actúa para que los abogados podamos realizar de manera astuta las preguntas para poder tal vez dar poca credibilidad a lo que el testigo acabó de manifestar. Quinto es la adaptación en la audiencia. La capacidad de adaptarse en una audiencia es clave. Recuerdo muy bien que un docente de mi universidad nos dice siempre que uno nunca litiga solo. Entonces, uno tiene que llegar como todo terreno, se podría decir, al saber qué tipo de juez nos va a guiar en esta audiencia, contra quién vamos a argumentar nuestro caso, al público al que nos dirigimos. Aprender a adaptarnos a todas estas situaciones y poder desempeñarnos en el caso con lo que nos hemos preparado. Sexto y último punto es el uso de la retórica. Dentro de esto es la utilización de elementos como la repetición o incluso la utilización de ejemplos. Dentro de esto se pueden plantear casos, plantear ejemplos para que nuestro argumento sea más veraz, tenga más persuasión dentro de la audiencia o del interrogatorio que estemos realizando. Tenemos 5 elementos clave que funcionan en la oratoria forense. El primero es una estructura del discurso, segundo un lenguaje jurídico, tercero un tono y estilo, gestos y expresión corporal y 5 voz y entonación. También que nos lleva a una estrategia persuasiva para ser elocuentes y concisos. Los alegatos de apertura y cierre constituyen una narrativa estratégica que moldea la percepción del jurado y deja una impresión duradera en la mente de quienes toman decisiones judiciales. Alegatos de apertura. Establecimiento del escenario.
El alegato de apertura sienta las bases del caso. La oratoria forense se manifiesta en la habilidad para pintar un cuadro claro y persuasivo del caso, estableciendo el escenario y capturando la atención del jurado desde el principio. Presentación de la tesis. La práctica de la oratoria forense en el alegato de apertura radica en la presentación efectiva de la tesis del caso. Los abogados deben articular de manera clara y concisa la posición que están defendiendo, utilizando lenguaje convincente y estrategias que generen interés y comprensión. Creación de conexiones emocionales. La oratoria forense busca creación conexiones emocionales desde el inicio, la habilidad para transmitir la importancia del caso a nivel emocional, vinculando al jurado a la causa. Es esencial para ganarse su simpatía y comprensión. Alegato de cierre. El alegato de cierre ofrece la oportunidad de resumir los puntos claves del caso. La oratoria forense aquí implica la capacidad de hacer un resumen estratégico que refuerce la posición de las partes representadas, destacando la evidencia más convincente. Refutación de argumentos contrarios. La práctica de la oratoria forense se manifiesta en la refutación efectiva de los argumentos contrarios. Los abogados deben abordar las dudas y objeciones planteadas durante el juicio, utilizando la persuasión y la lógica para reforzar la validez de su posición. Llamado a la acción. El cierre es el momento de realizar un llamado a la acción. La oratoria forense implica la capacidad de inspirar confianza en la posición defendida y persuadir al jurado para que tome la decisión deseada.